empezará a actuar cuando ellos terminen su ministerio, lo cual es falso en extremo, Skol. Es falso en extremo, ya que la razón por la cual la bestia no podrá hacerle daño a los dos testigos, Apocalipsis lo dice claro. Vamos a leerlo. Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Escucha bien. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Por tanto, Skol, la bestia no podrá hacerle daño a esos dos testigos, no porque ella no esté gobernando como tú dices, sino porque ellos tendrán poder durante esos 1260 días de su ministerio. Por esa razón es que la bestia les mata, ella misma les mata cuando ellos acaban su ministerio. Pero durante su ministerio ellos serán perseguidos. Lo dice claro Apocalipsis 11, que intentarán matarlos y hacer daño a esos dos profetas de Dios. Lo que ocurre es que no podrán hacerle daño por el poder que ellos tendrán durante esos 1260 días de su ministerio. Así que tu primer argumento ha quedado totalmente destruido. El orden cronológico, Skol, esa es otra. El orden cronológico tú no lo utilizas entre Apocalipsis 11:13 y Apocalipsis 12:6. Miren qué curioso. El tan afamado orden cronológico que tanto usa Skol ya no le sirve para aplicarlo entre Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis 12:6. Porque ¿qué pasa? Apocalipsis 11:3 está hablando del ministerio de los testigos y Apocalipsis 12:6 está hablando del período en que la mujer es llevada al desierto, huye al desierto, huyendo de la serpiente de Satanás. Ahí Skol se ha olvidado por completo de su tan querido orden cronológico del Apocalipsis, que tanto utiliza para decir que primero son las bodas en el capítulo tal y luego la venida de Cristo en el capítulo 19, porque está en orden cronológico. No, aquí ya no le sirve el orden cronológico. El orden cronológico se le fue de Dios. O sea, manejando los pasajes a tu antojo. Cuando tú quieres que haya orden cronológico, hay orden cronológico. Cuando tú no quieres que haya orden cronológico, pues no hay orden cronológico. Entonces, ahora para Skol, Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 13:5, si se fijan, son dos capítulos diferentes y están seguidos uno del otro. Entonces, ahora ya no existe entre esos dos capítulos orden cronológico. Ahora sí, Skol reconoce que Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 13:5 está hablando del mismo periodo de tiempo. Ya ahí no existe el orden cronológico. Efectivamente, Skol, no existe el orden cronológico porque Apocalipsis 12:6 está hablando del mismo periodo de tiempo de Apocalipsis 13:5. Y también del mismo periodo de tiempo, aunque tú no lo has querido reconocer, de Apocalipsis 11:3. Por lo tanto, no existe ninguna razón para sumar dichos tiempos, ya que dichos tiempos son sinónimos, Skol. Son sinónimos. Además, se le ha olvidado a Skol también que al final del ministerio de los dos testigos no es cuando empieza a gobernar la bestia, sino cuando termina de gobernar la bestia, ya que vendrá el famoso terremoto mencionado en Apocalipsis 11:11 al 14. Vamos hasta leerlo, vamos a leerlo.
Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, o sea, resucitaron, la resurrección. No sé si te acuerdas de eso, que el Nuevo Testamento habla de la resurrección. Enviado por Dios, y se pusieron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Subid acá. Arrebatamiento. Y subieron al cielo en una nube. Claro, porque nosotros seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor. Y sus enemigos los vieron. Claro, porque las naciones de la tierra se maravillarán al verle llegar sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Si tú te fijas, no dice que en aquella hora se le dio autoridad a la bestia para gobernar. No, en aquella hora hubo un gran terremoto, todo lo contrario. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Oye, dieron gloria al Dios del cielo. No dice que en ese momento comenzaron a adorar a la bestia. No, ya la bestia la habían comenzado a adorar 42 meses antes. En este momento ya se está terminando el gobierno de la bestia. Por eso es que dan gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Como vemos, hermanos, la bestia no empieza a gobernar cuando los 2 testigos mueren, o sea, cuando ellos terminan su ministerio, sino que cuando estos mueren y resucitan, ocurre el famoso terremoto. Y ese terremoto es también mencionado en Zacarías 14, el cual acompaña ¿a quién? Ese terremoto acompaña a la segunda venida de Cristo. Porque cuando Cristo venga, habrá un gran terremoto y partirá el monte de los olivos por la mitad. Ese es el famoso terremoto que va a ocurrir allá en Israel. Por tanto, Skol, no tienes ninguna razón para hacer una suma, o sea, para sumar los 1260 días del ministerio de los 2 testigos, sumárselo a los 42 meses del gobierno de la bestia, ya que es el mismo tiempo. Y si tu sistema cronológico no te continúa fallando y dejando desnudo, debes de reconocer que esos 42 meses mencionados para la bestia en el capítulo 13 también son mencionados en el capítulo 11 de los 2 testigos, para tu mala suerte. Vamos a verlo. Apocalipsis 11:2 dice así: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vuelven a mencionarse los 42 meses. Esos 42 meses que tú dices que ocurren después del ministerio de los testigos. Míralo ahí en Apocalipsis 11 también. Sistema cronológico de Skol está presentando fallas mecánicas. Tan. Apocalipsis 11. 11:2. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Los mismos 42 meses mencionados en Apocalipsis 13:5 para la bestia. Por tanto, el tiempo, Skol, de ministerio de los 2 testigos y el tiempo de la bestia son exactamente los mismos 42 meses. Esos 7 años que tú has fabricado no existen en ningún lado de la Biblia, ni del Apocalipsis, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, en ninguna parte. Solamente habla el Apocalipsis de 42 meses, que son los mismos 1260 días del ministerio de los 2 testigos. Gracia y paz. Oye, ¿qué es lo que tú dices? Ay, tengan paz, muchachas, tengan paz. Estoy trabajando feliz en mi género de ingreso que Dios me ha bendecido y me ha dado, y celebrando la victoria de la Biblia expuesta y la palabra de Dios correctamente aplicada. Así que ustedes dos tengan paz, mis hijos, tengan paz.
No te preocupes, hermanos. Aquí hay un verdadero post-tribulacionista que puede enfrentar al mejor exponente en cuanto a post-tribulacionista que sea serio. Este es Raúl Mateo. Yo estoy aquí. Cualquiera que venga tratando de mostrar lo que es el pretribulacionismo, que es una de las peores interpretaciones que ha salido, yo estoy aquí para contradecir todas esas patrañas. No importa que se trate de quien sea. Por ejemplo, este oponente que está exponiendo aquí es una copia. No es una persona que tiene la capacidad para hablar en cuanto al tema pretribulacional. Y no hay ningún tema en cuanto a este mismo tema que estamos hablando que yo no maneje de este tema del pretribulacionismo. Que si hay 7 años en Apocalipsis 11, que si hay 7 años en Daniel 9:27, que si el príncipe que ha de venir es el famoso anticristo que mencionan algunos pretribulacionistas cuando odian general Tito que destruyó la ciudad y el santuario. Entonces no hay ninguna profecía que dice que va a volver a destruirse otra vez otro templo. No he escuchado nunca una profecía que hable de eso. Si alguien me puede decir que hay una profecía donde se va a destruir un tercer templo, pues alguien me puede traer esto aquí. Cosas que las personas explican. Por eso es que las personas deben tener conocimiento exacto, correcto y seguro con la Biblia de lo que están enseñando. El caso de Pinal es muy triste y muy vacío a la hora de querer meterse a interpretar temas apocalípticos. ¿Y qué hace? Exactamente lo que hizo ahí. Dice él y quiere tratar de introducir que la bestia ya está gobernando en el tiempo, en el mismo periodo de los 2 olivos, pero que no puede hacerle daño a ellos porque no ha terminado su ministerio. Pero los 2 olivos, según él, en la resurrección y en el sube acá, representan toda la iglesia en general, que se va en ese arrebatamiento de los 2 olivos. En realidad no se van los 2 olivos, se va toda la iglesia, y cuando Cristo venga va a acontecer un terremoto donde van a morir 7,000 hombres, dice José Pinal. Como también dice que en el mismo periodo de la bestia únicamente no puede matar a los 2 olivos, pero sí puede hacer guerra contra los santos. Y aquí hay una falsa y muy mala interpretación. Primero, la bestia no aparece mencionada en ninguna parte desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11. Cuando se menciona, para hacer referencia, ¿verdad?, a que va a subir del abismo y que ella es la que va a matar a los 2 olivos. Pero ¿cuándo es que va a matar a los 2 olivos? ¿Cuándo se le da autoridad? ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 11? La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, porque la palabra dice hará guerra contra los santos y los vencerá. El mismo término que se usa en Apocalipsis 13 es el mismo término que se le aplica también a los 2 olivos. Pero ¿cuándo? Cuando recibe autoridad para actuar 3 años y medio más, después de los 3 años y medio del periodo de los 2 olivos. Gracia y paz. Bueno, dice Skoll que como Apocalipsis 11:12 solo habla de 2 personas únicamente, entonces ese arrebatamiento es solamente de esas 2 personas, solamente de los 2 testigos, no de la iglesia completa, porque como Apocalipsis 11:12 habla solamente de esos 2 testigos, entonces no es el arrebatamiento de la iglesia, es otro arrebatamiento, solamente para los 2 testigos. Bueno, entonces esa misma interpretación, Skoll, tú tienes que dársela al pasaje de Lucas 12:36,
donde se menciona a un señor que regresa de las bodas. Y resulta que ese señor que regresa de las bodas, en Lucas 12:36, se menciona solo, no se menciona con ninguna iglesia. Y tú forzosamente en Lucas 12:36 le has amarrado en los pies a la iglesia a ese señor. Porque dice Lucas 12:36, sean como aquellos siervos que esperan a que su señor regrese de las bodas. Si te fijas, ese señor en Lucas 12:36 viene solo, no aparece con ninguna iglesia bajando y viniendo. Y tú dices que en Lucas 12:36, aunque no se menciona la iglesia viniendo con ese señor, la iglesia viene con ese señor. Ahí sí, tú puedes amarrarle la iglesia al señor que viene solo en Lucas 12:36. Pero aquí en Apocalipsis 11:12 haces lo opuesto. Dices que ahí, como no se menciona la iglesia, pues la iglesia no viene. Pues entonces esa misma interpretación, Scott, tienes que dársela a Lucas 12:36. O sea, cada vez que tú abres la boca, te vas hundiendo aún más en el verdadero tollo, porque el verdadero tolloso aquí eres tú. Y lo estás dando a demostrar. Lo que pasa es que yo no ando diciendo que tú eres tolloso, porque eres tú mismo el que das a demostrar que eres un tolloso. Un garabatoso. ¿Cómo que se llama esto? Un garabatoso. Pero, como yo no tengo que demostrarlo que tú eres un tolloso, porque eres tú mismo el que demuestra los tollos que haces. Por ejemplo, dice que en Apocalipsis 18 y 19, el Apocalipsis está en orden cronológico, porque primero en el capítulo anterior se mencionan las bodas, y en el otro capítulo siguiente se menciona la venida de Cristo. Entonces tú dices, eso está en orden cronológico, el Apocalipsis está en orden cronológico. Pero entonces cuando tú llegas a Apocalipsis 12:6, y luego llegas a Apocalipsis 13:5, dices que no, que esos dos capítulos están hablando del mismo periodo de tiempo. Ya ahí el orden cronológico no le sirve a Scott. Así como Scott interpreta la Biblia. Cuando él quiere que le funcione para lo que él quiere, él le hace adaptaciones. Ahí le funciona en Apocalipsis 18 y Apocalipsis 19, funciona el orden cronológico, según Scott. Pero en Apocalipsis 12:6 y luego Apocalipsis 13:5, entre esos dos pasajes no funciona el orden cronológico. Entonces ahora me dice que como Apocalipsis 11:12 no menciona a los demás cristianos, solamente menciona a los dos testigos, él dice que ese arrebatamiento es únicamente de los dos testigos, por la razón de que no se mencionan en ese pasaje a los demás cristianos. Sin embargo, esa regla él no la cumple en su propio análisis que hizo en Lucas 12:36, porque en Lucas 12:36 no aparecen ninguna iglesia, ningunos cristianos viniendo con ese señor. Ese señor viene solo. Entonces esa regla tú tienes que ser un poquito más coherente en tus planteamientos, porque tú mismo te contradices y te das las patadas. ¿Entiendes? Esa es la forma incorrecta, ilógica y tollosa de el gran escatólogo bíblico Scott. Finales, tú debieras, mijo, no opinar, muchacho. Oye, ¿tú sabes lo que tú estás haciendo en tu hueca y floja interpretación? Únicamente pasando por desconocedor de estos temas. Se pone a señalar el punto cronológico del tema. Y cronológicamente la bestia no se menciona por ninguna parte hasta la muerte de los dos olivos.
El término lo vencerá y lo matará es el mismo término usado para los 2 olivos como para todos los santos. ¿Cuándo? Después que el dragón le da la autoridad a la bestia en el 13:2. Todo eso se llama una aplicación correcta, cronológica y en orden del tema apocalíptico. Que tú insistas, Vinales, que tú insistas entonces en desordenar las cosas para aplicarlas a tu antojo, eso nada más queda en tu distorsionada decisión tuya. Pero no por eso tú vas a confundir a los que por aquí tienen la Biblia que estamos usando para hablar y comentar sobre estos temas. Así que sigues estando totalmente vacío en tu interpretación, muy lejos a la verdad bíblica, por únicamente insistir en participar en un tema, mi hijo, que te ha quedado grande. Y tú esa loquera y desorden que has querido introducir por este grupo de WhatsApp como enseñanza, está quedando al descubierto, mi hijo. Sube la mano para arriba, entrega los papeles y suelta eso, que no estás haciendo nada a nivel de interpretación apocalíptica, porque el tema te ha quedado muy grande ahí. Dios te bendiga, Vinales. Y repite lo mismo, todos los planteamientos. Él da 5 minutos de quejas diciendo, Vinales, porque que tu planteamiento, porque esto. Él dura 5 minutos en eso. Entonces, el minuto que falta, él menciona un pasaje bíblico y habla un par de cositas ahí de la Biblia y ya él refutó. Mira, todos los audios, en ninguno de los audios, excepto este, el único, que yo he enviado al gran escatólogo Toyoso Skoll. Yo me he quejado de Skoll. Yo voy directamente a pasajes bíblicos. Yo tengo un audio ahí que yo le envié de 12 minutos y esos 12 minutos son Biblia pura. Sin embargo, usted escucha los audios de Skoll y todos los audios de Skoll tienen el 95% de queja, 0 Biblia. Y él se la da de que sí, que él es el gran escatólogo. ¿El gran escatólogo de qué? El gran escatólogo de la queja. Porque yo nunca había visto un tipo que se queje más que Skoll. Que no le hago caso a Raúl Mateo y que no oigo los audios de Raúl Mateo, pero sabe todo lo que dice Raúl Mateo. Yo no entiendo cómo es que una persona, sin escuchar a otros, sabe todo lo que dice. Y yo no le hago caso a Raúl Mateo. Yo no oigo los audios de Raúl Mateo, pero sabe todo lo que dice Raúl. Y ahora Skoll, que está en un callejón sin salida, quiere poner a uno en el lugar de él. Skoll, ya tú no vas por ninguna parte, muchacho. Te está metiendo en rojo. Claro que viene con la iglesia, mijo. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué, hombre, José Pinal, muchacho. Tú usas mucho Mateo 25 para querer compararlo con Lucas 12:36. La diferencia es que en Mateo 25 el esposo va para las bodas y ahí viene el esposo y se lleva a las 5 vírgenes prudentes, que representa la iglesia que se guarda como Filadelfia para esperar al esposo para ir a celebrar las bodas del Cordero. En el caso de Lucas 12:36, él no va para las bodas, mi hijo. Por favor, él regresa de las bodas. Mira lo que es aplicar la Biblia, muchacho. Y según Apocalipsis 19, ¿con quién es la boda? Con la esposa que se ha preparado. Cuidado si tú miras de atrás de decir que son los ángeles, porque está en el cielo y para ti la iglesia no está en el cielo. Bien. Las bodas del Cordero, por favor, es con la iglesia. Apocalipsis 19, 7, 8 y 9. Luego de las bodas del Cordero, en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7, 8 y 9,
Cristo regresa de esas bodas en el versículo 11 de ese mismo capítulo 19 a la tierra. ¿Con quién viene Cristo de las bodas? Con su esposa, que se le concedió vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. En Apocalipsis, en la misma venida de Cristo, Él viene con ellos, vestido de... Y el último audio de queja para Skoll. Le voy a dar un dato. ¿Sabe lo que pasa con Skoll? Que Skoll conmigo lleva toda la de perder, porque es que yo entro a su terreno. Skoll se mete allá a hablar de los 24 ancianos, pues allá los 24 ancianos. Yo no le hablo de otra cosa, yo voy directamente a lo que Skoll está planteando. Y allá en su terreno, porque es en el terreno de Skoll que yo estoy, yo no he llevado a Skoll al terreno mío. Si ustedes se fijan, yo voy a contestarle a Skoll directamente. Skoll me ha hecho como 15 preguntas en este debate, y las 15 preguntas se le he contestado bíblicamente. Pero ya no voy a seguir con la queja, porque ya yo no voy a seguir en el terreno de Skoll. Vamos a seguir hablando de Biblia. Skoll, te has contradicho multitud de veces. Evidentemente aquí todo el mundo lo ha visto. Te has contradicho. Primera contradicción de Skoll es que dice que no hay orden, que existe un orden cronológico en el Apocalipsis. Y primero menciona las bodas, son las bodas, y luego de las bodas viene la venida de Cristo en el capítulo 19. Está en orden cronológico. El Apocalipsis está en orden cronológico. ¿Tú no lo ves ahí? Primero se menciona la boda y después se menciona la venida de Cristo. Ese es el orden cronológico que hay, finales. Pero entonces, cuando llega a esos dos pasajes, uno está en Apocalipsis 12:6, que habla de 1260 días, donde la mujer es llevada al desierto, huye al desierto. Y seguidamente después está el capítulo 13:5, donde dice que la bestia se le dará autoridad de actuar 42 meses. Entonces, ahí, esos dos pasajes lo fusiona. Ya ahí el orden cronológico para Skoll no sirve. ¿Por qué razón? Porque si funcionara el orden cronológico, escuchen bien, si funcionara el orden cronológico, Skoll tenía que sumar 3 cifras y no 2, porque fíjense, Apocalipsis 11:2 menciona los 42 meses que durarán los dos testigos predicando. Luego de ese capítulo 11, vamos al capítulo 12, versículo 6, y se mencionan los 1260 días que la mujer escapará al desierto. Luego salimos del capítulo 12 y llegamos al capítulo 13, verso 5, donde se mencionan los 42 meses de la bestia. Y Skoll solamente suma 2 de esas cifras. Suma la de los 2 testigos de Apocalipsis 11, salta Apocalipsis 12 y va y suma la cifra de Apocalipsis 13. Entonces, ya el orden cronológico ahí Skoll no lo está utilizando, porque son 3 cifras y están seguidas y están en 3 capítulos diferentes. ¿Ve? Primera contradicción de Skoll. Skoll, si el Apocalipsis está en orden cronológico, está en orden cronológico, sigue utilizándolo en orden cronológico. No, ¿por qué él no agregó a su suma la cifra de los 1260 días de la mujer de Apocalipsis 12:6? Porque si la hubiese sumado, no le dan 7 años, le dan 10 años y medio. La bestia, en ninguna parte del Apocalipsis se dice que ella recibe autoridad después de 3 años y medio. Eso es mentira. Apocalipsis 11:2 está hablando del mismo tiempo de Apocalipsis 12:6 y del mismo tiempo de Apocalipsis 13:5. ¿Por qué la bestia no puede matar a esos 2 testigos? ¿Por qué le hace la guerra a esos 2 testigos únicamente cuando a ellos acaban su ministerio? Porque esos 2 testigos tendrán un poder diferente al resto de cristianos, al resto de los santos. Y es cierto, los 2 testigos también son santos, igual que los demás santos. Pero los santos mencionados en Apocalipsis 13:7 no van a tener el mismo poder
que tendrán los dos testigos. Por esa razón es que la bestia va a hacer la guerra a los santos y los vencerá, pero a los dos testigos solamente lo va a poder vencer cuando ellos acaben su ministerio, porque durante ellos tengan ese ministerio, la bestia no podrá matarlos, aunque lo intente, no podrá matarlos. Entonces, la bestia no va a forzar, porque ella sabe que los dos testigos tienen un ministerio, y esos dos testigos van a atormentar a la bestia, van a atormentar a los moradores de la tierra que llevan la marca de la bestia. Y es por esa razón que cuando ellos mueren, entonces la bestia, los reyes de la tierra se regocijan por la muerte de esos dos testigos. Es decir, que Apocalipsis 11.2, Apocalipsis 12.6 y Apocalipsis 13.5 están hablando del mismo periodo de tiempo, según la contradicción de Skoll. Luego de eso, mete la pata de nuevo, porque eso es lo que él sabe hacer, meter la pata. Dice, no, Pinales, Apocalipsis 11.12 no menciona a la iglesia, y nada más se menciona a los dos testigos en el arrebatamiento, porque ustedes saben que los dos testigos serán arrebatados en nubes. Entonces dice él, no, ese otro arrebatamiento, eso no es el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia ahí no se menciona. Pero acaba de decir que los dos testigos forman parte de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los santos son la iglesia de Cristo. Los santos son la iglesia de Cristo. Ve al Nuevo Testamento y comienza a leerlo, porque tú nunca lo has leído, el Nuevo Testamento, y te vas a dar cuenta que los santos son los miembros de la iglesia. Y tú, más arriba, escribiste que los dos testigos son parte de los santos. Parte de los santos, forman parte de la iglesia de Dios. Entonces, lo que ocurre en Apocalipsis 12.2 es que solamente se menciona a los dos testigos, porque es de los dos testigos que se está hablando. Vamos a poner un ejemplo. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. ¿Cuántas películas se han hecho de la Segunda Guerra Mundial? Muchísimas, multitudes. Y en cada película, cada libro que se ha escrito de la Tercera Guerra Mundial, se mencionan cosas diferentes. No porque hayan sido muchas Segundas Guerras Mundiales, sino porque esta única Segunda Guerra Mundial ha sido narrada de diferentes ángulos. ¿Entiendes? En una se hace un libro de uno de los aviadores y se menciona su historia, se presenta la historia de ese aviador, cómo este aviador pudo sobrevivir, qué fue lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. Pero usted lee otro libro con respecto a la Segunda Guerra Mundial y no menciona a ese aviador. ¿Por qué? Porque está hablando de la misma Segunda Guerra Mundial, pero desde otra óptica. Lo mismo ocurre con el ministerio de los testigos, el arrebatamiento de los dos testigos. ¿Por qué no se mencionan a los demás cristianos? Porque obviamente el capítulo 11 está hablando únicamente de los dos testigos. Pero no es que existen más arrebatamientos. No es que hay un arrebatamiento para los dos testigos, un arrebatamiento para los 144,000, otro arrebatamiento para la iglesia, otro arrebatamiento para Skoll y su pandilla. No, en la Biblia solamente hay un solo arrebatamiento. Y ese arrebatamiento ocurrirá después que los dos testigos resuciten, porque es después de los dos testigos que Jesús vendrá del cielo con gran poder y gloria, o sea, después de la tribulación, y enviará a sus ángeles a reunir a sus escogidos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, Skoll, fíjate, el tema va a durar hasta el mediodía y es bueno hacer una exégesis pronta de los textos. Aquí vemos, sube acá, en el capítulo 11, verso 12, pero posterior a este sube acá, vemos la séptima trompeta. Sabemos que la séptima trompeta es la última trompeta para el arrebatamiento, según Corintios capítulo 15. Por lo tanto, ese sube acá
es un simbolismo correctísimo de el arrebatamiento. Porque a la final trompeta, a la séptima trompeta, ocurre la venida del Mesías. La trompeta anuncia su retorno. Ahora bien, el arrebatamiento, según Mateo y según Lucas, ocurre porque son enviados ángeles en busca de su pueblo, en su venida, pero antes de que Él retorne. Ojo con esto, pero eso es prácticamente inmediatamente. Esto ocurre prácticamente inmediatamente. Cuando entonces son levantados, entonces se tocan las trompetas para determinar o para anunciar su retorno. Estos salvavidas te están salvando, finales. En esta espera, te están mandando audio desesperado ahí, oíste. Ya tu lío está hecho, muchacho. Por favor, Pinales, tus audios están aquí, mi hijo. Escúchate lo que tú estás diciendo e insistiendo en preparar tus afirmaciones. El arrebatamiento, según Pinales, todo el arrebatamiento de la iglesia, todo, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego de los muertos en Cristo, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a ver cómo tiene cumplimiento este texto en Apocalipsis 12:11. Porque en Apocalipsis 11, todo el tiempo a nivel numérico, y que como la ticia dice, a nivel me burlo de ti, Pinaria, dice. Ay, hombre, Pinaria. Ok. El Apocalipsis que dice, por favor, 1:3. Bienaventurado el que lee, oye y guarda, ¿qué cosa? Lo que está en Apocalipsis escrito. Because the time coming back. Porque el tiempo está cerca, o porque el tiempo regresa. El capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 18 al 20, dice que el que le añade a esta palabra, Dios le va a añadir las plagas que están desde el capítulo 6 hasta el 18. Y que el que le quita a las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará lo que hay en Apocalipsis 19 al 22. ¿Te llegaste ahí? Finales se atreve a añadir diciendo que no solamente son dos, pero Carlos lo secunda, que conste. No son únicamente dos los que se van en Apocalipsis capítulo 11, sino toda la iglesia se va en Apocalipsis capítulo 11, versículo 12. No solamente los dos olivos, cuando la palabra dice que el que le añade, Dios añadirá la plaga. Entonces Carlos, mi socio Carlos, mi hermano Carlos, ¿verdad?, administrador del grupo Verdades Bíblicas, está apoyando al jefe de Raúl Mateo, Josué Pinales, diciendo que no solamente son dos, como dice el libro, que hay que tener cuidado porque es una advertencia a quien no le añadas al mismo, ¿verdad? Ah, no, ellos dicen que no son dos, aunque diga dos, no son dos. Es todo el mundo que se va a ir. Shalom Alejem, gracia, misericordia y paz. Mira, Lucas 25.
sí está hablando de las bodas del Cordero. Y tanto en Lucas 25 como en tanto en Mateo 25 como en Lucas 12:36, la iglesia está esperando al Señor. ¿Entiendes? La iglesia está esperando al Señor. Por ejemplo, en Lucas 12:36 se dice, sean, o sea, Jesús está hablando con sus discípulos. Jesús no está hablando